RCR, la red que comunica y une al Perú. En esta parte del programa tenemos la visita y le agradezco siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero César Gutiérrez. Él es consultor en temas económicos, en su momento ha sido presidente de Petroperú y también analista en temas políticos. César, qué gusto saludarte. ¿Cómo Gracias, estás? Pepe, por la invitación. ¿Cómo estás mirando el panorama económico, político y social? Ayer una nota del diario El Comercio era muy elocuente, ¿no? Hay una desaceleración constante de la economía y ponía como un apunte que no se puede perder de vista que desde el gobierno de Ollanta no se ha cerrado un nuevo contrato en los proyectos de inversión en el país, ¿no? Entonces tenemos en agenda, creo, un embalse, pero además una sintomatología bastante delicada. Lo que ocurre permanentemente en la zona de selva, en el sector de hidrocarburos, tomas permanentes de los lotes, atentados permanentes, porque son atentados, hay que decirlo con nombre propio, la incoherencia del gobierno en no mostrar una disposición en que salgan los proyectos. Tía María es el caso más saltante. Hoy hay una reunión en hilo entre el presidente Martín Vizcarra conjuntamente con Evo Morales. Es decir, estamos en medio de una incertidumbre, ¿no? Yo te agradezco la presencia acá con nosotros un poco para que nos ayudes un poco a entenderlo y a clarificar qué es lo que está pasando en el país. Mira, el desgobierno llegó al tema económico, porque siempre como marcharon en vías paralelas, ¿no? Mira, cayó Kuczynski en marzo del 2018 y no pasó nada, y la cosa seguía caminando. Pero desde que ha habido la confrontación con el Congreso, desde julio, desde el año pasado, comenzó una época de desconfianza. Y el ministro de Economía, que ha sido bastante desacertado, ahora ha decidido entrar al terreno político. Hace un par de semanas, a raíz de esta supuesta reforma política, como le llama Martín Vizcarra, que realmente son temas electorales, salió a decir de que si eso no se aprobaba, la posibilidad de crecer arriba del 4% no iba a ser posible. Y yo he escrito y he dicho, oiga, demuéstreme pues a ver cómo estos temas electorales tienen que ver con un crecimiento arriba del 4%. Porque con esta estructura electoral que tiene sus defectos, mira, desde el año 2003 hacia adelante ha habido crecimientos superiores al 4%. Y si bien es cierto, es perfectible, no puede usted politizarse a meter ese tema y ya se convierte en un ministro poco confiable, porque está obedeciendo una pauta política. Lo único que le falta ahora es salir a defender probablemente los mandiles rosados. Y no se está preocupando el tema de fondo de la economía. Ahora, tú decías sobre el tema de la inversión. Hay que recordar que el ministro de Economía es presidente por inversión. Así es. Y ese es el encargado de empujar las concesiones. Yo he sido bastante crítico con el gobierno de Ollanta, pero ¿acaso se puede negar mucho? Yo, por ejemplo, soy completamente a favor del gasoducto surperuano. Se otorgó el gasoducto surperuano, se otorgó la línea 2 del metro, se otorgó Chinchero, todos con sus problemas, porque son los grandes proyectos. Pero en vez de perfeccionarlos, se destruyeron. Y luego no se ha hecho nada. Y en la agenda inversora no existe nada. Se celebró el año pasado, casi en febrero, la entrega de Michiquillay. Pero una cosa que venía de hace muchos años atrás, Sauer ha decidido apostar, y ahora ya durante la gestión de Martín Vizcarra, el tema de Tía María siempre ha sido escabullido por Vizcarra. Hoy día, lo que tú me mencionas en hilo, me gustaría en la conversación desarrollar algo más, porque hay un mensaje político también sobre la situación actual de Evo Morales, que está desoyendo y está desacatando un mandato popular que dice que no debe reelegirse, y él está apelando a la Declaración de los Derechos de la Persona Humana, de la Organización de Estados Americanos, para encontrar un pretexto para postular. En ese contexto antidemocrático, ¿cómo me reúno si es que estoy predicando democracia? Ahí quiero detenerme un poco en el tema Tía María, porque es un tema vital. Yo creo que hay los analistas, a pesar del escepticismo que muestran, hemos conversado la semana pasada con 4 o 5 economistas, ¿no? Todos ellos indican que la preocupación, incluso alguno de ellos la semana pasada nos decía, con este crecimiento del 0.02 del PBI, en realidad eso es una muestra de que los inversionistas en el corto plazo no van a apostar por el país. Entonces ahí viene el tema Tía María. Uno de ellos nos decía, si el gobierno tiene la capacidad de sacar adelante Tía María, por lo menos te va a dar un impulso en medio de toda esta crisis, ¿no?
¿Tú crees que el gobierno tiene la voluntad en este momento de sacar adelante Tía María cuando vemos declaraciones del ministro de Energía y Minas ambivalentes, cuando vemos la postura del propio presidente, sale a declarar el lunes pasado con Nicolás Lucar y decir, Tía María tiene que pasar por un tema social y nosotros como Estado tenemos que garantizar el diálogo permanente, cuando la empresa ha agotado un conjunto ya de acciones para generar justamente las condiciones, ¿no? O sea, digamos, todas las exigencias documentarias y de estudios para la licencia de construcción se han cumplido, eso no se puede negar, no se puede negar. Y eso hay que entregarlo. Hubo errores, pero todo se ha cumplido. Claro, entonces, el tema es que hay mucho temor, pues hay mucho temor. El ministro de Energía y Minas pues, ha masajeado este tema más de un año, y el presidente de la República igual y sus premiers. Entonces, yo no los veo con la voluntad. Ahora, agobiados porque en agosto se vence el estudio de impacto ambiental, con lo cual tendría que regresar a foja cero, que es como regresar al estado de situación de Tía María hacia el año 1994 más o menos. Y eso sería muy grave, ¿verdad? Claro, entonces, agobiados por eso, mi impresión, y lo ha dicho el ministro de Economía, es que van a otorgar la licencia de construcción, pero en un momento difícil, ¿no? Porque dicen, te otorgo la licencia, pero no puedes construir inmediatamente, hay que entrar a un proceso de diálogo. El gobernador regional de Arequipa ha venido la semana pasada a Lima, se ha reunido con las altas autoridades del gobierno. Yo estoy seguro que él está pidiendo que no le den licencia de construcción. El solo otorgarla, que es un derecho de Saura, va a generar ya un conflicto. Y eso ha sido por hacerlo extemporáneamente cuando llegaron a que el conflicto vaya a una etapa de crisis con actos de violencia. Va a ocurrir, y lo que no va a quedar alternativa es formar una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo allá en Islay, donde tenemos un presidente regional en contra, y donde tenemos el alcalde provincial y los alcaldes distritales en contra, que es una condición muy adversa. Y un activismo antiminero permanente. Claro, y Martín Vizcarra ha tratado de hacer una analogía de lo que le correspondió entre el 2011 y el 2014 por el caso de Quellaveco, sobre todo en 2011 y 2012, ¿no? Que es donde se consolida y es muy ponderable lo de Quellaveco. Pues es una situación completamente diferente. Hay que recordar que cuando entra Martín Vizcarra en el 2011 como presidente regional de Moquegua, su contendor había sido Zenón Cueva, claro, que es el actual gobernador regional de Moquegua, que es el famoso moqueguazo, ¿no? Claro, y que es un hombre de patria roja, okay, pero que en la campaña electoral de las regionales de esa época, que lo pondera, Martín Vizcarra lo hace gobernador regional, él había salido muy mal parado, había tenido una votación muy baja, entonces encontró una izquierda desunida, una izquierda bastante deteriorada por el proceso electoral, una Cristala Constantinides que también estaba de capa caída. Ese escenario de la gestión de Quellaveco no es el escenario pero que hoy si día tenemos en Pero si tuviéramos que darle una lectura frente a Quellaveco, en ese momento por el Estado acompañaba el proyecto. Y empezando por los gobiernos regionales y por el gobierno central. Mira, hay un tema, Pepe, que hay que recalcar. Cuando tú ves los videos, porque son públicos los videos del manejo de la mesa de diálogo, primero, ¿quién presidió la mesa de diálogo? El Ministerio de Energía y Minas. ¿A través de quién? A través de una persona que venía del mundo de las Naciones Unidas, Manuel Bernales, que muy bien lo manejó. Pero el liderazgo era Energía y Minas, porque Manuel Bernales estaba en el Ministerio de Energía y Minas. Hoy día el Ministerio de Energía y Minas está completamente ausente. ¿Y a quién le ha transferido la responsabilidad? Al Viceministerio de Gobernanza Territorial, que debajo de ellos tiene una Secretaría de Gestión Social y que debajo de ellos están los que lo manejan ya sus secretarías. Las tres subsecretarías recién acaban de ser cambiadas la semana pasada. Esa continuidad de la interacción con las personas no existe. En Quellaveco, todo el mundo piensa que la situación del diálogo se llevó muy rápido, porque todo el mundo recuerda que se dio una resolución ministerial en marzo, luego se amplió el plazo de la resolución ministerial y eso llegó en marzo de 2012 y llegó a julio del 2012, 4 meses. No, eso es la parte final. La mesa de diálogo se estableció en marzo del 2011 y demoró 15 meses, los 4 últimos meses con una intervención de una formalidad ya del Estado, pero eso es lo que demora. Y en ese momento las fuerzas políticas estaban a favor del proyecto. Había algunos reclamos legítimos para modificar el tema. Ahora no, la situación es completamente adversa, el Ministerio de Energía y Minas ausente, el Viceministerio de Gobernanza Territorial que ya ha tenido en un año 3 cambios de viceministros y ahora se cambia la subsecretaría. Entonces ahora es una condición muy adversa. Yo imagino que le van a dar, según lo que dice el Ministro de Economía,
por no hacer el ridículo internacional, le van a dar la licencia de construcción. Pero llevarlo a cabo va a ser muy difícil, ¿eh? Claro, pero con un cerrojo, que es una mesa de diálogo que tú no sabes hacia dónde puede conducir, Claro, ¿no? claro. O sea, por eso el gobernador regional de Arequipa, Cáceres Yica, ha venido pues con el discurso de la mesa de diálogo porque le permite lavarse la cara. Pero él sabe que esa mesa de diálogo vas a decir no, porque ahí la discusión es no es que me modifiques el estudio de impacto ambiental. La cosa es no quiero yo la minería. Es un símil con lo que ocurrió en Cajamarca. Entonces, en el caso Conga. Entonces, esa mesa de diálogo va al fracaso, va a tener una licencia de construcción a largo plazo. El apoyo gubernamental va a ser esquivo, porque lo veo temerosos y no va a salir nada Ahora, de ahí. parecería ser que para el gobierno el tema de lo que significa la Sierra Sur o el corredor sur del país no le ponen la atención del caso, o si es que le ponen, están más dedicados a perfilar otro tema. Te lo planteo de esa manera porque hoy se reúne el presidente de la República, Martín Vizcarra, con Evo Morales, ¿no? Y todo parece indicar que uno de los temas que se va a abordar es el tema referido al tema del gas, ¿no? Evo Morales está haciendo una campaña intensa en toda la sierra sur del país, ¿no? Tiene incluso operadores políticos que se desplazan con facilidad en Tacna, se desplazan con facilidad en Puno, lo están haciendo en Moquegua, ¿no? Y los propios gobernadores regionales, o sea, En efecto, ¿no? Adubir y Zenón Cueva han viajado al inicio de su mandato donde Evo Morales. O sea, ¿qué escenario se puede configurar, ¿no? O sea, no queremos proyectos que puedan ser impulsados por el propio gobierno, pero impulsamos una política que para muchos simple y llanamente es una continuación de lo que está haciendo Evo Morales. Ese es un mensaje político importante. Pero primero que lo que estamos haciendo es proselitismo a la campaña electoral de Evo Morales. Eso es lo que estamos haciendo. Porque, digamos, bienvenido, yo he dicho, bueno, si el gas boliviano quiere entrar al Perú y quiere competir, pues bienvenido, porque también ha habido mucho engreimiento por el lado del consorcio Camisea. Pero de ahí a que se haga, está bastante lejos. Eso significaría que al interior de Bolivia, hasta llegar a las zonas del Cusco o Puno, hay que tender un gasoducto. Esos son años, eso es financiamiento, que hoy día Bolivia no lo va a hacer con su propia caja fiscal ni el sistema financiero le cree. Más a un gobierno que yo diría que va a ser ilegítimo si es que se reelige. Entonces, es un discurso sencillamente electoral. Se está vendiendo muy bien en Bolivia, como que estamos creciendo hacia otro lado y que hay salida del mar vía Perú. Pero en términos reales los hechos están lejanos. Ahora, a mí me sorprende mucho que Martín Vizcarra quiera las prácticas democráticas, los procesos electorales, la reforma electoral como una de reformas políticas. En Bolivia eso no existe. No, es más, o sea, ha habido un referéndum, hay un referéndum que le ha negado la posibilidad de ser candidato y hoy día está apelando digamos, a declaraciones supranacionales para encontrarlo como pretexto. Y por eso cuando tú decías, y el mensaje es que acá también podríamos ir a apelar para que Martín Vizcarra luego, bajo una interpretación de declaraciones de derecho de la persona, de cosas supranacionales, va a decir yo quiero ser candidato. Claro. Y eso preocupa, ese es un segundo mensaje, porque el otro es hacer proselitismo a favor de Evo Morales, eso es lo que está ocurriendo. No, el tema energético está de lado, eso sencillamente, y las empresas, por ejemplo, Calpa y empresa Engie, por ejemplo, que han dicho, oye, a mí me interesa, he firmado un memorando de entendimiento, pero es un memorando de entendimiento, es un documento que dice, bueno, vamos a conversar posibilidad de hacer cosas a futuro, no es un contrato, claro. Y se está vendiendo esto como si fuera pues ya un logro, no lo es proselitismo en la campaña de Evo Morales a la campaña electoral, eso es lo que estamos haciendo. Ahora, geopolíticamente los bolivianos hace tiempo que esperan en eso, Morales básicamente. Claro, porque tiene un sur, recuerda que el movimiento al socialismo, que es el movimiento, el MAS que es en Bolivia, que lo llevó al gobierno de Evo Morales, se replicó en la zona sur del país, o estuvo en Cusco, en Puno, y hoy día los presidentes regionales están en esa línea, Adubir y Zenón Cueva, y por qué no Cáceres Yica también, que del de Arequipa está en esa misma línea. Entonces, sí significaría una penetración hacia el sur de un movimiento, digamos, casi adverso a la inversión privada, muy estatista, ¿no? Eso es lo que yo veo. Eso no, mira, y los analistas económicos no le dan tanta importancia a eso. Aquí hay una connotación política con efectos económicos. El inversionista que lo ve, el inversionista va a ver con mucho más desconfianza de la que ya tiene. Claro, o sea, ingresar en estos momentos a cualquier inversión en Sierra Sur o
lo que se conoce el corredor del sur del país, o sea, va a tener una fijación tanto en el lado político como en el lado económico, ¿no? En el lado económico porque el gobierno no da, digamos, visiones claras de gestar e impulsar los proyectos, ¿no? Hay un nivel de conflictividad también latente, ¿no? Y el otro tema, en el lado geopolítico, es la fuerte penetración boliviana que no estamos observando. Probablemente la agenda de Lima está más sometida al tema de reforma que no es la agenda real. Claro. ¿Ya? Entonces, ese es el otro tema, ¿no? Y es más, y estamos extendiendo inclusive lo que es Arequipa, Moquegua, Tacna, a la región central. O sea, Vladimir Cerrón en Pasco también juega su rol. Es más, Él acaba de estar en Venezuela. acaba de estar en Venezuela. Entonces, se está configurando una izquierdización en el manejo, digamos, político con trascendencia económica que va a aumentar la desconfianza, con apoyo del gobierno nacional, que va a aumentar la desconfianza del inversor. Hoy día el inversor, la desconfianza que sentía es por el manejo de la confrontación legislativo-ejecutivo. Pero cuando vea esta aproximación y haya la lectura correcta del inversor, creo que la desconfianza se incrementará y los problemas serán mayores para la inversión y para el crecimiento. Tú has sido presidente de Petroperú en su momento, César. ¿Cuánto pesa esta visión que tiene un inversionista que sobre la mesa le ponen una hoja de información sobre Perú en estos momentos? No, vital. O sea, simplemente dice, acá el Perú se ha manejado en los años 90, durante 29 años, con una gran confianza, respeto a la inversión privada, respeto a la estabilidad jurídica. Eso, claro, eso es lo que se ha mantenido. Hoy día se está perdiendo eso. Este nivel de confrontación ejecutivo-legislativo, el nivel de confrontación que se va a generar por la penetración de la izquierda en el sur, va a ser bastante problemático. Y eso va a significar que haya menos apuesta a la inversión, que es lo que permite crecimiento y al final desarrollo. Eso no se está mirando. Yo creo que los analistas económicos deben entrar con una mirada política de lo que está ocurriendo. No lo están haciendo. El 0.02% de crecimiento del PBI del mes pasado, del mes de mayo, sencillamente lo que indica es una ineficacia en la gestión del gasto público, un mal manejo. Pero a eso hay que ponerle que la inversión se comienza a decaer. Y estamos vendiendo el humo en el Ministerio de Energía y Minas, que viene la inversión de Michiquillay, lo de Quillabeco ya está caminando, y eso se ha demorado muchos años, pero lo de Tía María, más todo lo que ocurre en el sur, va a ser vital para la apuesta de los inversionistas, que creo que no se va a dar, y vamos a sufrirla. Bien, estamos dialogando con el ingeniero César Gutiérrez, él es consultor en temas económicos, en su momento presidente de Petroperú, analista en temas políticos, y también es un especialista en temas energéticos e hidrocarburos. César, el tema de lo que está ocurriendo en Loreto también es otro hecho preocupante, ¿no? Hay una constante de ir generando acciones de agitación política, de violencia, y todos están orientados a las inversiones en hidrocarburos, ¿no? Conversábamos muy temprano con un analista económico en Loreto, Roger Grandes, nos explicaba que si la situación sigue así, definitivamente el nivel de crecimiento este año en Loreto va a ser uno de los más altos en el país, ¿no? Quizá la recuperación del sector se empezaba un poco a vislumbrar con el lote 195 a inicio de este año, ¿no? Con la producción del lote 192. Pero todos estos hechos que se configuran violencia tras violencia y nadie dice nada, el reino de la impunidad, ¿cómo estás observando tú este hecho? Sí, mira, primero en el tema del oleoducto hay dos cosas. Había unas responsabilidades propias de la empresa, o sea, cuando tú contabilizas el número de interrupciones que ha habido desde el año 2011 hasta la fecha, ya con la última se cuentan 62. De 62, 30 son atribuibles a atentados de terceros y 32 a la empresa. Pero ¿de dónde se origina esto del incentivo a romper de una política propia de Petro el año 2014? O sea, para paliar la situación de que había habido roturas en el oleoducto y que no se hacía la remediación ambiental oportuna, la presidencia de Petro de esa época decidió contratar al personal de la zona, lo que está mal, no está mal, pero sí pagándole un salario el doble de lo que recibía normalmente. Eso generó un incentivo que hoy día que es una fuente de trabajo. Rompo el oleoducto para que me llamen a trabajar con salario alto. Y eso se crea en la propia empresa. Entonces, ahí desarmar eso no va a ser nada fácil. Se necesita equipos que puedan dialogar, equipos que puedan llegar a acuerdos y que los acuerdos que toma el gobierno se cumplan. Que justamente el último acuerdo que lo suscribió el ministro Villanueva, el premier Villanueva,
pues fue un acuerdo a la ligera que yo estoy casi seguro que no se va a cumplir, porque ni se ha coordinado con el MEF, porque esto significa ingresos económicos. Entonces, la situación es conflictiva y el oleoducto es vital porque las cosas que estamos hablando de los lotes productores, el 192, el lote 64, el lote 67, todos esos lotes y el 39 que se pone por producción, dependen de sacar su producto hacia la costa del oleoducto. Mientras eso es incertidumbre, eso no va a ocurrir. Y el presidente de Perú, Petro, que habla de producir 100.000 barriles diarios, eso sencillamente, ese pronóstico no se va a cumplir, la recuperación no se va a dar y no está manejando el tema social. Yo lo que recomendaba es manejemos el oleoducto a través de un privado, pero también en Petro hay una vocación de no querer abrirse. Y el presidente de Petro Perú, el actual, Carlos Paredes, ha entrado con ese discurso, pero enfrentándose también a los sindicatos innecesariamente. O sea, él habla de la no renovación de la clase sindical. Y eso ocurre en todos los sindicatos, y eso es un tema mucho más complicado, es que los sindicatos no se han renovado de los 90, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, que los millennials no quieren ser sindicalistas. Entonces, ¿para qué se abre un nuevo frente cuando el tema salarial en Petro representa el 3% de los ingresos brutos y la compra de crudo, que se deja en total oscurantismo, representa el 80% de los ingresos brutos? Está eligiendo mal sus enemigos. Preocúpese por la compra de crudo con proceso de transparencia y preocúpese en solucionar con el capital privado y convenza a los trabajadores y no se le enfrente. Se está enfrentando con una discusión sindical de un conjunto de trabajadores que representa el 3% de los ingresos brutos y descuida el tema central, que es el 80% de los costos que se van en el tema de la compra de crudo, que es en un oscurantismo absoluto con colusión de la Contraloría General de la República. No, y ahora el otro tema, César, es que cuando uno empieza a revisar toda esta situación de conflictividad, encuentra algo de por medio, la famosa indemnización, ¿no? Y eso es otro tema que en realidad genera un mal precedente en todo el territorio nacional, ¿no? O sea, atentas, pero a la par solicitas indemnización. Claro, claro, o sea, y es el mal manejo del relacionamiento social. El relacionamiento social necesita personas con conocimiento. Mira, ¿cuáles han sido los relacionamientos sociales exitosos en el Perú? Digamos, desde el año más o menos 2001. Bambas, en su primera etapa, sí, ¿no? Que luego se valora con el ingreso de la empresa china, y luego ha sido Quellaveco. Y paramos de contar, todo el resto han sido fracasos. Entonces, ahí hay dos temas importantes por tomar como ejemplo, pero pasa porque tengas autoridades que se compren el pleito y puedan convencer también a la autoridad local. Eso no está viendo, la descoordinación. Y el acompañamiento del Estado, ¿no? Claro, por supuesto, el acompañamiento del Estado a través del Ministerio de Energía y la Presidencia del Consejo. Por supuesto. Vital, con toda la situación que estamos viviendo en el país. Y la cosa se ve de lejitos nomás. Yo no creo que tengan un mapeo exacto de lo que ocurre, por ejemplo, en Islay. Se va, mira la conjunción de planetas en contra del proyecto de Tía María. Se va a tener que dar la licencia de construcción en un momento que las autoridades regionales están en contra y no quieren el proyecto, lo cual ya va a generar un conflicto, pero hay que darlo. Pero en paralelo, el Poder Judicial ha decidido iniciar el proceso contra aquellos que fueron denunciados, el proceso del juicio oral contra aquellos que atentaron en el año 2015. Ha revisado el proceso. Claro, entonces… Claro. En esas condiciones, que es la tormenta perfecta, que los que fueron cuestionados y que también tienen sus adherentes están en juicio oral y pueden ser penados y pueden ser encarcelados con sentencias largas. Además, los gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales que no quieren, y un gobierno que no defiende, pretendemos sacar Tía María. Yo lo veo bastante difícil. Necesitamos un relevo de la gente en el Ejecutivo que se encargue de las cosas. Y la verdad que a mí me llama mucho la atención, he estado viendo estos días las intervenciones de Manuel Bernales en la mesa de Quellaveco, y la verdad que se necesita gente así, y en el Ejecutivo hoy día no veo a nadie así. Ojalá que esto cambie, en realidad el país lo necesita, César. Y hay que hacer ver, o sea, ha habido antecedentes donde se manejó en condiciones adversas también. Yo creo que si llamas a la gente apropiada, pero también se envalentona el gobierno, se puede salir. De lo contrario, nada. O sea, podemos hablar de economía, 50.000 cosas, pero si no pasa por los temas sociales no va a pasar nada. Y el gobierno tiene que dar señales clarísimas. Y no lo está teniendo. Así o sea, no lo está teniendo. Es más, ha habido expresiones de Martín Vizcarra casi de colisión con las empresas grandes. Y si uno gobierna con las empresas grandes, si no hay inversión en empresas grandes, ¿cómo va a haber crecimiento? Menos desarrollo, pues. RCR, la red que comunica y une al Perú.